Nos encontramos con el ministro de Gobierno, el doctor Jorge Moreno. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias. Buen día, gracias por recibirnos. La verdad que es un placer, Juan Carlos, Carlito, estar con ustedes. Estaba esperando que me inviten, porque largaron, sé que le va muy bien en el programa y bueno, esperaba tener una oportunidad para poder conversar con ustedes. Lo hacemos sin barbijo, digo, porque estamos cumpliendo con la distancia y, bueno, esto de el alcohol en gel también, ¿no? De Así es. higienizarnos las manos. Así es, así es. Bueno, ministro, concretamente le quiero preguntar o arrancar con estos decretos que había presentado el gobernador antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias, que después, bueno, terminó mandando a la legislatura, era medio por ahí, levantaba sospechas, si se quiere, digo, un día antes, pero rectificó eso y mandó a la legislatura los proyectos que tienen que ver, entre otras cosas, con la distribución de regalías mineras, la coparticipación municipal, que son temas muy, pero muy importantes y que en el interior estaban esperando y viendo con mucha atención. Sí, eso tiene una pequeña historia. Si ustedes recuerdan, nosotros en forma inédita, si se quiere, habíamos convocado a extraordinarias a la legislatura los primeros días de febrero. Así que era la primera vez que en el ámbito legislativo se iba a empezar a trabajar a partir de febrero, porque por mandato constitucional comienzan las sesiones ordinarias a partir del 1 de mayo. Bueno, nos sucedió al mundo la pandemia, una cuestión sanitaria. Claro. Una vez que arrancaron, hubo que suspender las sesiones extraordinarias porque se estableció la cuarentena. Y ahí quedaron paralizado el tratamiento de estos proyectos que nosotros necesitábamos. Nosotros, digo, el Ejecutivo Provincial necesitaba, por una cuestión de orden administrativo y por ejecutividad también, necesitaba tener rápidamente, en forma operativa, sancionados. Por eso también nos habíamos dado conversaciones previas con todos los sectores. Yo digo, y en esto también es bueno que queden claros, conversar no quiere decir que vamos a coincidir. Nosotros tenemos la vocación de diálogo, la búsqueda de consensos, pero sabiendo que la diversidad existe y que las distintas visiones, las ópticas distintas también. Claro. Pero bueno, pero lo importante acá, y como yo siempre les digo, inclusive por estos días que parece que las cosas se recrudecen o se enfrían, yo siempre le digo a los distintos actores, no solo a los adversarios políticos, a la oposición, Sí. sino también a los nuestros, también a las instituciones intermedias, a las entidades gremiales. Yo le digo, podemos coincidir, podemos lograr consensos y ojalá así fuese, pero cuando no lo logremos y las cosas avancen, nunca perdamos el diálogo. Para mí es muy importante que nunca dejemos de dialogar, porque siempre que tengamos diálogo, siempre es más fácil todo. ¿Qué significa esto para el interior, ministro? Porque han hablado, y de hecho nosotros hemos entrevistado en Santa María algunas voces que por ahí tienen el temor que en esta reforma de regalías mineras los departamentos se sientan perjudicados en esta distribución. Claro. Yo entiendo que nosotros, en el tema específico del tema de regalías mineras, yo entiendo que hay un par de cambios que son trascendentales, son fundamentales. Había una división en el cual el 25%, había un 25% que iba a los municipios, fundamentalmente aquellos que tenían a donde reside el emprendimiento minero, y después había un reparto, si se quiere, a nivel provincial. Y había un 5% que tenía que ver con el agua, que sumado al departamento que aportaba fundamentalmente el agua para la explotación minera, que fue el caso específico de Santa María con respecto a... Que era un 7 en el viejo... Pero era un 7 sobre el 35. Esta es la gran diferencia. Claro. Por eso acá nadie... No un 5 sobre el total. No era un 5 sobre el total. Por eso ahora estas son las dos grandes diferencias. Primero, no se lo va a perjudicar, sino beneficiar. Para nada, al contrario. Yo creo, de verdad lo digo y sin ánimo de personalizar para no ofender a nadie gratuitamente, creo que nadie está contento con el manejo que hubo de las regalías mineras por parte de los municipios. Creo que los volúmenes que han ingresado, sobre todo por Alumbrera,
inclusive en nuestra sociedad de farallón negro, también ha sido suma muy importante durante un periodo de 5 o 6 años, y la gente, la sociedad, sobre todo en las comunas del interior, no lo ve reflejado en obras, y eso tiene que ver hoy si alguna resistencia, si Catamarca no es plenamente minero en la conciencia colectiva de la gente, yo personalmente, esta es una opinión mía, claro, le atribuyo a esos motivos. Por ejemplo, en ese disculpe sentido, que lo corte. sí. Ahí, por ejemplo, los intendentes, el planteo que hacen algunos en el oeste, dicen, está bien, es verdad que hubo algunos intendentes que no han manejado bien esos recursos. Ahora, los que manejó la provincia, ¿qué pasa? Porque no hubo un control o no se sabe dónde está esa plata. Bueno, esa es la otra parte buena de esta reforma. Bien. El 65 que recibía la provincia y que iba a cuentas corrientes de la provincia, que de ahí se podía hacer una obra o pagar sueldos o pagar otras cosas que no tenían que ver con la producción y con la infraestructura que necesita la provincia, ahora van a ir a un fondo fiduciario, a un fideicomiso, donde el 100% de lo que entre por regalía minera, respetando el 35% para el departamento donde reside el mineral, donde reside la mina, más un 5% del total ahora, un 5% del total para el departamento que aporte el agua, siempre y cuando la mina no esté ahí. Claro. Entonces, por eso creo que los santamarianos, he escuchado algunas voces de gente muy prestigiosa, amiga, como el doctor Cisnero, quizás no tenía esa información cuando él desarrolló eso. Entonces yo digo esto, Carlos, ahí termino este tema, por lo menos lo redondeo. Sí. Nosotros tenemos que un fondo fiduciario, que ni siquiera la voluntad o la potestad del gobernador, tenemos que las legislaturas provinciales van a actuar, o sea, no solo los intendentes, los consejos deliberantes, sino el senador que representa y los diputados de la provincia de Catamarca, son los que van a dar aval a las obras que se hagan. Nosotros queríamos que el caso de Belén, que les tocó muchísimo dinero a Belén, pero se distribuía en 9 municipios. Claro. Por ahí se utilizaba para hacer un vivero, se utilizaba para hacer un cordón cuneta, cuando en realidad lo que necesita Belén es resolver su problema del agua. Se podría, con el dinero que ingresó a Belén, se podrían haber hecho un par de diques. Claro. Ahora se va a hacer una toma muy importante con estos fondos, se va a hacer una toma muy importante en Pozo de Piedra, que va a abastecer a toda la región esa, por lo menos al norte chico, que es productora. Claro, son una nogalera, aparte. Nogalera, fundamentalmente. Ahora, ministro, se va a hacer algo en Antofagasta con los embalses, con yo lo escucho a usted explicando esto de una manera que uno lo puede visualizar más claramente, digamos, a los cambios, las cosas. Yo, conversando el otro día con Juan Carlos, le decía, yo siento que el gobierno no tiene ministro de gobierno teniendo un ministro de gobierno. Digamos. Usted es un hombre de mucha experiencia, que ha andado mucho, un hombre del peronismo que conoce toda la provincia. Ahora, yo siento que o es el gobernador el que no quiere que se haga política, que se expliquen las cosas como hay que explicar. No, sí, el gobernador es la persona más interesada en que, y él es el que nos inculca más allá de cada uno de la formación que tiene, que yo tengo una profunda vocación por el diálogo, siempre lo tuve, me he caracterizado por tener postura y enfrentamientos no solo internos, sino también con mis adversarios, y sin embargo nunca perder el diálogo. El gobernador de la provincia también es un hombre de mucho diálogo. Quizás tengamos formas distintas de manifestarnos o de expresarnos. Él es un hombre de mucha practicidad, va a mucha velocidad. Pero yo noto que como que el gobierno no tiene filtro por ahí, ministro. Bueno, noto como que todo pega en el gobernador y como que los ministros no cumplen ese rol. Digo, minería, gobierno, digo, en estos temas más urticantes como tiene últimamente, ¿no? Por eso yo te decía, Carlos, que el gobernador tiene un ímpetu personal que es típico, lo que lo conocemos de años, no estamos descubriendo nada. Cuando él pasó por la Cámara de Diputados tenía esta impronta, cuando pasó por la municipalidad tenía esta impronta, y ahora también. Nuestra tarea, quienes lo conocemos, tenemos que darnos las conversaciones, y así sucede, en el marco interno, reuniones de gabinete, cuando tenemos la posibilidad de tener un análisis personal con él del ministerio, de la gestión. Sé que todos lo hacen, todos los ministros.
y adecuarnos a la impronta de él. Tratar de que una vez que están tomadas las decisiones, acompañar, esa es nuestra función. Por supuesto, con la prevención, lo vuelvo a decir, con la tranquilidad que nos queda de que cada uno hace su planteo, su punto de vista en cada una de las áreas, en el ámbito que corresponde. Y después avanzamos al ritmo que él impone, que le vuelvo a decir que es un ritmo muy personal. Y la gente, yo creo, Carlos, que por ahí hay sectores o núcleos sociales, los denominados núcleos rojos, que son los que están más pendientes de estas cosas, pero me parece que la percepción de la población en general es otra. Yo entiendo que es más positiva, es posible, ministro, que eso, se pero conforta más con los hechos, con las concreciones. Pero yo vi también, digamos, que hay un malestar en un sector sindical muy importante con el tema de la reforma del Estado, que uno no sabe bien cuál es la reforma que quieren hacer. Por lo menos desde mi punto de vista no visualizo, salvo unificar todas las cajas, incluida la de la minería, digamos, para poder tener el control de todos los ingresos de la provincia. Pero me parece que ahí también hubo un problema, digamos, porque me parece que dialogan con un sector que no tiene la representatividad de la gente, ¿no? No. El problema de las representaciones gremiales, mire, Carlos, nosotros vamos por partes. Con nuestros referentes en el ámbito legislativo hemos hablado con todos, con los que son parte del gobierno, explicándoles. Con los de la oposición hemos hablado con todos, explicándoles los pasos que íbamos a dar. Vuelvo a decir lo que siempre recalco esto, ¿se puede estar de acuerdo o no? El que avisa no traiciona. No sé si es la frase justa, pero por ahí va. Con el Poder Judicial debe ser inédita las veces que ha ido un gobernador a visitar a la Corte, para explicarle la profundidad de los cambios, lo que se quiere hacer, no solo para hablar de la ciudad judicial, que también es un emprendimiento muy importante que va a llevar adelante el gobernador de la provincia. Con los sectores gremiales, que son los más diversos, hemos hablado con todos. Yo lo digo, ellos también, porque eso de que no representan y todo lo demás, nosotros tenemos una CGT oficial, a la cual reconocemos, tenemos otras agrupaciones, la CGT Azul y Blanca, que también se concentra, y después tenemos por otro lado un sector gremial que se referencia en Arévalo en la intersindical, digamos. En la intersindical, y Arévalo del SOEN. Tenemos a la compañera que representa UPCN, compañera Espeche. También, o sea, hemos hablado con los movimientos sociales, hemos hablado. Vuelvo a decirles que por ahí hay una tarea que nosotros, quizás por nuestra personalidad y también y por las circunstancias por la que estamos atravesando, que creemos que el eje social pasa por otro lado, que tiene que ver con una cuestión de salud pública. Por ahí estas cosas no se toman mucho conocimiento y todo lo demás. Pero yo le digo, y nadie lo va a poder desmentir, de que nosotros hablamos con todos y en varias y reiteradas oportunidades. Y le hemos pedido aportes, que vuelvo a decirlo, uno puede hacer un aporte, no quiere decir que ese aporte después en el consenso, en la búsqueda de la perfección. Vale la aclaración, ministro, porque muchas veces el sentido de la oposición, hemos ido, nos han dicho que no nos iban a mandar los decretos y nos mandaron los decretos y cosas por el estilo. Bueno, los decretos, por ejemplo, han sido mandados a todos los actores políticos, inclusive a las instituciones intermedias, antes de ser firmados y enviados a la legislatura. O sea, se cumplió con nuestra tarea, la cumplimos. Después cada uno cumple su rol. Hay gente que quiere hacer oposición y cree que el camino es ese. Hay gente que, bueno, que cuando ve que su reclamo no ha sido contenido, no ha sido tenido en cuenta porque se ha priorizado otra cosa, se quiere hacer escuchar de algún modo. Nosotros, de verdad se los digo, no renegamos de nada de eso. Mientras nosotros sentamos que tenemos en nuestros interlocutores una sana visión, que quieren de verdad que las cosas sean mejores, que quieren que vamos para adelante,
con sus puntos de vista. Que vuelvo a decirle, la unanimidad no existe. No, por supuesto. Legislador mucho tiempo, diputado provincial, y durante mucho tiempo se le ha reclamado a los gobiernos del Frente Cívico apertura, poder hablar con el gobernador, plantear agendas comunes. De hecho, cuando asume el gobierno de Lucía Corpazzi, la oposición le pedía exactamente lo mismo y no se daba. Desde que asumió el gobernador, no sé si 2 o 3 veces han ido los diputados de la oposición. Sí. Eso lo veo yo como algo bueno y productivo. Ahora, ¿cuál es el análisis que hace usted como ministro político de esas conversaciones? ¿Fueron positivas realmente o solo es una foto para mostrar afuera? No, para nosotros es positivo, a nosotros nos enriquece. Hay cosas que hemos tomado. Por eso yo le digo, y no solo con los legisladores, no solo con los que tienen representación institucional. Juan Carlos, yo vengo diciéndole, le acabo de escribir recién de que hemos tenido conversaciones a nivel partidario. Nos ha visitado la Unión Cívica Radical, nos han visitado los representantes del PRO, de los otros de la coalición cívica, el doctor Mancio, o sea, el arco político opositor ha tenido la posibilidad de expresarse y inclusive le digo algo más, en un hecho inédito para mí, porque ahí también fue donde la primera vez que le dije no pierdan la vocación de diálogo. Claro. Yo por una cuestión de agenda no participé de una convocatoria, pero sé que habían sido convocados los presidentes de bloque de la oposición y no fueron. Y uno de los desafíos, una de las cosas que nosotros decíamos en campaña era, yo en lo personal decía, tenemos que romper con esta cosa de que el oficialismo no reciba a la oposición. Claro. Tiene que ser un modo de gobernar, y vuelvo a recalcarlo a esto, porque no quiero confusiones, que conversemos, que dialoguemos, que busquemos consenso. Nunca van a ser plenos, claro, nunca van a ser totales, pero que quepa duda, Juan, que a nosotros nos quedó muy lindas ideas, muy buenas propuestas por parte de la oposición cuando lo hemos recibido. Si quieren doy un ejemplo. Sí. Esta recorrida del gobernador que ha hecho en plena cuarentena por el interior de la provincia tenía que ver con las observaciones que hicieron al sistema de cómo estaba el sistema de salud crítico en la provincia de Catamarca, y que el gobernador rápidamente tomó el guante, rápidamente le asignó un fondo de 100 millones de pesos para ir a refacción de hospitales, para tratar de equipamientos. Sin distinción de banderas políticas. Indudablemente que sin distinción. Usted fíjese que el norte de Belén, Villavil ha recibido una ambulancia. Claro. O sea, rápidamente se han puesto cosas operativas. Ha sido solamente, estas recorridas han sido solamente para ver el tema de salud y el tema de seguridad. Y ya están recibiendo los vehículos, ya se están iniciando en varios lugares las obras que se fueron pautando con cada uno de los intendentes. La sociedad por ahí visualiza que la clase política en medio de algunas situaciones utiliza el cargo para enriquecerse, ¿no? Digo, lo asocia a la corrupción. Y durante muchos gobiernos, desde Arnoldo Castillo, desde la benedencia de la democracia para acá, hubo situación, incluso en el gobierno de Lucía Corpazzi hubo algunos ministros funcionarios sospechados de enriquecerse. Este gobierno recién arranca, pero ¿qué opinión tiene usted, que lo conoce al gobernador, sobre este tema y usted particularmente sobre la corrupción? Nosotros decimos, Carlos recién hacía hincapié a la concentración. Es una manera de control también. La concentración que por ahí se critica y que muchos lo sentimos en el manejo de nuestras áreas. Acá se ha concentrado para compra, hay una oficina de compra, para decirlo sencillamente, para que se entienda rápidamente. Va a haber una oficina de compra donde los distintos ministerios tenemos que acudir ahí. Y una oficina de pago. A mí me parece buenísimo. También lo planteaba en las conversaciones previas y tuve la oportunidad muchas veces de plantearlo con la compañera Lucía Corpazzi, que también generosamente me atendía. Esto que voy a contar ahora. Todos sabemos que a veces por el manejo de recursos se podía no solo pautar publicidad, cada ministerio, cada secretaría, que desvirtuaban en definitiva la representación
del Ejecutivo Provincial, que para eso tiene un área específica. Claro, tiene un ministerio específico. En esta ocasión tiene un ministerio, antes una Secretaría de Estado. Eso no existe más. Gracias a Dios no existe más. La posibilidad de que cada ministro, cada cosa, porque también existe la posibilidad de contratar lo que en algún momento quizás como herramienta de trabajo es muy útil, pero si la tenemos concentrada y organizada, para mí es mejor que dispersa, que cada un ministerio lo haga por su cuenta, como son las consultoras, de opinión, de si van bien en la gestión, que son instrumentos de trabajo, yo no digo que no. Un expresidente decía, todos los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores, ¿no? Seguro, eso seguro. Por eso yo digo, y esta área si tenemos la concentración de esto, de que la administración pública no pueda en ciertos rubros tener libertad para contratar, y sí se lo concentre porque está bien manejado, está bien controlado, claro. A mí me parece que es parte de combatir la corrupción. La corrupción es una cosa, ojalá pudiéramos erradicarla con nuestras convicciones y nuestros deseos, pero bueno, siempre puede estar presente, eso no nos cabe duda, pero nosotros aspiramos a que no haya, claro. Y a que sea la mínima expresión posible. En ese tema que plantea Juan Carlos, ministro, hay un tema que es clave, ¿no? Que es el tema de la salud en Catamarca. Y el tema de la salud, digamos, tiene una relación muy directa con un negocio que es muy importante de la familia del gobernador, digamos, que depende mucho de la OSEP. Entonces, digo, es un área donde la transparencia va a tener que ser mucho mayor y sería bueno de que hubiera controles muy importantes para evitar suspicacias, digamos, ¿no? Porque estos son temas a veces que cuando se generan conflictos de intereses, ¿no? Sí, sé que miren, en la OSEP se ha invertido para un programa, porque hay reclamos. Esto es una cosa que yo por supuesto voy a tocar muy superficialmente porque no es de mi competencia. Usuario, claro. Pero sé que se ha hecho una inversión importante para la compra de un programa que nos permita tener un sistema como el de OSDE. Una tarjetita, claro. Una cosa que te va, creo que eso va a simplificar mucho, va a evitar mucho de lo que hoy pasa o de lo que vino pasando. Sí, una cola que había recién de más de 1,5 cuadras. Sí. Yo voy a coincidir con el doctor Bazán, yo sé que lo critican, pero eso tiene mucho que ver con lo cultural nuestro, es como cuando se hacen las colas en los cajeros del banco, porque no estamos nosotros acostumbrados a operar con la tarjeta de débito, claro. O trabajar en online. Home banking. Entonces, algo de esto está pasando porque pueden ir a las farmacias, pueden ir, claro. A otros lugares de distribución, y entiendo yo que un porcentaje importante, el 50-60% de las colas esas, van por las órdenes. Por la orden que las pueden sacar en la farmacia, o las autorizaciones que creo que son de temas de análisis que lo pueden hacer, claro. En los laboratorios, ¿no? Y fíjate, Carlos, que mirá cómo será este hospital monovalente que se hizo en el Valbram, es una inversión muy fuerte a favor de la salud pública y es, en teoría, va en contra de los intereses de la familia del gobernador. Y vuelvo a decirlo, y eso tiene que ver con muchas cosas, para desmitificar eso que por ahí se afirma. Sí, yo creo que ese hospital le sirve a la salud pública y a la salud privada, ¿no? Creo que le sirve a los dos. Hay mucho en el imaginario colectivo, la gente que se imagina cosas. Pero fíjate, claro, y en eso debemos ser cuidadosos, porque también debemos saberlos transmitir nosotros. Por eso lo pregunto. Sí, así. No, porque es natural. Yo cuando digo cuidadoso no me refiero al periodismo. El periodismo tiene que hacer, a mi modo de ver, sanamente lo que ustedes están haciendo, o sea, plantear inquietudes que están en la sociedad. Pero yo le doy mi visión de eso. Ese va a ser un hospital permanente, que va a quedar y va a ser orgullo no solo de Catamarca, sino para mí de la región, por el conocimiento que tenemos. Bien. Así que ojalá no lo tengamos que usar, pero también tiene que ver cuando nos piden, y estamos hablando de las reformas que estamos todavía, hace rato decía que la oposición o algunos actores todavía no sabían bien de qué se trata, y está bien que no lo sepan porque están haciendo aporte. El proyecto todavía no lo hemos enviado, seguramente esta semana, fin de semana, yo esta tarde a las 7 de la tarde tengo un encuentro con la intersindical, fruto del anterior,
para que traigan una propuesta, porque ya UPCN hizo la suya, la CGT hizo la suya, la Azul y Blanca hizo la suya, o sea, todos estos sectores ya hicieron, entonces hoy a la tarde van a traer algún aporte para enriquecer lo que nosotros vamos a enviar como proyecto de ley a la legislatura. Porque yo planteo que sea ministro... Pero yo lo que quiero decirle, la previsibilidad que hubo en la construcción del monovalente, del Malbrán, tiene que ver con todas las medidas que también se han tomado. Nosotros en Catamarca no hay un caso, pero gracias a Dios ya tenemos a donde atenderlos si lo hubiere. Bueno, todas estas reformas que se están haciendo en materias administrativas y en materia de legislación laboral, como establecer un sistema único de ingresos, como limitar los plazos de extensión que hay para las jubilaciones, nunca se puso en duda la estabilidad laboral, jamás se habla de una movilidad laboral voluntaria que tenga que ver con mejores beneficios, o sea, quien acceda, que hoy tiene un cargo en determinada área del Estado, acceda a pasar a otra área, lo haga en mejores condiciones y quizás con estabilidad laboral. O sea, son todos beneficios. Nada compulsivo. No, nada negativo. Claro. Nada en contra del trabajador, siempre todo a favor del trabajador. No sé, estamos en una etapa y en una época donde debemos cuidar a la sociedad. Debemos cuidar entre comillas, porque nosotros también claro, somos parte de un poder del Estado, de un gobierno, pero también sentimos que nosotros podemos proponerle a la sociedad acciones, direcciones, planificar un esquema de gobierno, de desarrollo del Estado, pero también tiene mucho que ver la actitud individual de cada uno de nosotros. Pero yo lo que les quiero decir es que todo lo que se viene haciendo no es no se habló nunca de merma de salario, nunca se armó de echar a nadie, de que haya remociones de personal así de un lado para otro. Los derechos adquiridos no se pierden. Nada. Fíjese que en el ARCA, sí, en la unión de todos los organismos, los que mejores están en términos salariales y con mayores conquistas son los de rentas. Y todos se van a equiparar a los de renta. Bien. Es decir, hay una mejora para todos. Para los otros. Ese arca no es el arca de Noé. Le hago la última. Por ejemplo, ¿me entiende? Entonces, como ministro de gobierno usted, y que lo conoce tanto al gobernador, muchos gobiernos se han caracterizado por algo. ¿Por qué se quiere caracterizar el gobernador Raúl Jalil en estos, o en su primer gobierno? Digo, terminar, sí, más allá de si va o no a una reelección, decir, bueno, nosotros hicimos esto, hemos contribuido a esto. Lo que lo planteó en campaña, y que mejor que Raúl lo explicaba Lucía Corpase, se viene otra etapa de gestión, la etapa de por lo menos apostar a las obras de infraestructura que necesita la provincia, resolver nuestros temas ya sea viales, nuestros temas de estructura con el tema del agua, que nosotros somos una provincia donde no sobra el agua, pero tampoco falta el agua. Tenemos que ordenarla, claro, su administración. Él dice que quiere ser el primer gobernador de inaugurar un dique en el oeste, porque nosotros tenemos unos 7, 8 diques en el este, el Valle Central en el este, pero no en el oeste. Claro. Tenemos tanta agua allá en el oeste como... Pero inclusive mejor, los niveles de producción que hay en el oeste por el clima, por la diversidad y todo lo demás, son muy importantes. Claro. Así que bueno, yo creo que Raúl Jalil quiere su impronta personal, es un poco, yo la trasladaría lo que hizo en Capital. En Capital, ¿qué hizo? Jerarquizó como nadie al empleado municipal, al empleado público, lo jerarquizó como nadie. Lo mismo quiere hacer en la provincia. Él siempre vive hablando que tenemos que llegar a un momento que es muy difícil, donde por igual tarea, igual remuneración. En toda la provincia no es así, por eso, que es muy difícil, pero es un desafío, claro, es una meta, sí. Vamos a ver hasta dónde se llega. Y la otra, todos sabemos que ha transformado la ciudad, por ahí con obras que por ahí no se ven, pero que le ha dado una visión distinta a la ciudad, con obras de infraestructura.
Bueno, creo que ese modelo es el que trae él como bandera de gestión en la provincia de Catamarca. Y me parece que la política se tiene que amoldar a eso. Nosotros, los actores de la política, tenemos que saber transmitir eso, tenemos que acompañar, porque vuelvo a decirlo, el fin último o el fin primero de la política, ¿cuál es? El bienestar común. ¿Es tan buena la relación entre Lucía Corpazzi y Raúl Jalil como parece? ¿O? Sí. Uh-huh. Yo creo que a partir de la decisión de Lucía Corpazzi, primero la han creado durante la gestión. Uh-huh. Durante la gestión seguramente han tenido alguna cuestión que no han coincidido. Claro. Durante 8 años de gestión habrán tenido alguna visión distinta, pero se ha visto una complementación muy importante. Y cuando Lucía Corpazzi decide no ir por la reelección para la cual estaba habilitada, hay una armonía total, hay una transferencia total, y la gente así lo ha interpretado y así acompañó la candidatura del licenciado Jalil, de Raúl Jalil. Uh-huh. Entonces, por eso fue uno de los triunfos más importantes también que tuvo el peronismo en la provincia de Catamarca, porque a la buena imagen y a la decisión que la gente interpretó como positiva de Lucía, venía un recambio natural con un hombre que había tenido una gestión distinta, con una impronta distinta en la ciudad capital. Así que, bueno, bien, eso para mí desde lo político fue una conjunción muy importante que nos permitió tener los resultados que obtuvimos. Bien, la última pregunta mía, ministro. ¿De dónde van a sacar la plata para hacer obras si el gobierno nacional no les está mandando y la única obra que ha puesto para este año es el dique El Bolsón, que ya está terminado? Sí, en el dique El Bolsón quizás no está explicado, pero es tan importante... Las obras complementarias. Las obras complementarias. Por eso hemos tenido nosotros encuentros con la provincia de Santiago, porque cerca del 30%, el 25% de lo que produzca en cuanto a volumen de agua el Bolsón le va a tocar a territorio santiagueño. Claro. Entonces me ha tocado participar de un par de reuniones donde se han hablado estos temas, y el resto, y son tan caras esas como la construcción del dique casi. Así es. Las obras. Eso. Me alegra, Carlos, que usted lo sepa, porque es verdad, claro. Da fe de eso y es muy bueno. Y hay un fondo que ha dejado la gobernadora, que se ha cansado de decirlo, y en las reuniones estas... ¿Ese fondo está, esos 10.000 millones casi que están a plazo fijo? Sí, no sé exactamente esa cifra. Esto vamos a empezar como los contadores. Pero que es un fondo que le permite a Catamarca transitar en forma tranquila, observando, por supuesto, lo que sucede en el mundo. También esto tenemos que decirlo con toda claridad, ¿no? Porque esta cuestión sanitaria, esta pandemia del mundo, un ejemplo grueso y que todo el mundo va a interpretar, Estados Unidos hasta hace 40 días, 50 días, Estados Unidos estaba en pleno empleo, y sin casos de COVID. Y hoy, 50 días después, es el mayor infectado del mundo, el que mayor muertes tiene, y ha perdido casi 30 millones de puestos de empleo, 30 millones en 40 días. Así que bueno, por casi eso... la totalidad de nuestro país. Nosotros, yo ahí quiero aprovechar para transmitirle a la gente, a la sociedad, de que porque nosotros no hayamos tenido ese fuerte impacto todavía en la Argentina, y en Catamarca en especial, nunca perdamos de vista la gravedad que tiene, la transmisión velocísima, la facilidad que tiene ese virus para complicarnos. Así que, no sé, Chile, que ayer tenía 5.000 nuevos casos de contagio en un día, y nosotros no llegamos a 500. Pero Chile tiene muchísimo más testeo diario que lo que tenemos nosotros, ¿no? Esa es otra discusión que también está, y por supuesto se la darán a niveles de científicos, de la gente que sabe. Pero yo digo de que por distintas variantes, Carlos, nosotros estamos en una posición que debemos cuidarla.
y que por supuesto que no es definitiva, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, el virus va a llegar, el virus va a llegar, y creo que gracias a Dios hemos tenido el tiempo suficiente para estar mínimamente preparados, mínimamente preparados. Ministro, muchas gracias por recibirnos y por hablar de todo sin cuestionar nada ni enojarse. ¿No?